fue el amor conyugal, o la amistad conyugal. Si me pongo ahí no se ve nada, ¿no es cierto? No. Ya, entonces voy a poner esto acá. Si me siento... ya. Si me siento se va a ver algo. Ya. Miren, entonces, nosotros la vez pasada hablamos de la maternidad, ¿sí? Y hay una cosa curiosa. Voy a poner el marco general para ver si puedo plantear lo que quiero plantear bien. Hablamos de que, ¿se acuerdan? La madre, decía el papá, era como el antídoto más fuerte ante el individualismo y el egoísmo. El individuo quiere decir alguien que no se puede dividir. ¿No es cierto? Cuando uno es un egoísta, no se puede dividir. Está hacia uno. Uno primero, uno segundo, y le cuesta estar en tensión hacia otro, estar repartido, por así decirlo. Ya. Eso es así. O sea, cuando un ser humano vive así, no solo vive mal, sino que además nunca es feliz. Porque el hombre solo se realiza a sí mismo mediante la sincera donación de sí a los demás. Eso lo dice el Concilio Vaticano II. La felicidad está en la donación. Bueno, lo dice el Evangelio. San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Bueno, tantas cosas. Cuando se dice del Señor que pasó por el mundo haciendo el bien, se refiere a eso. Era un hombre repartido, entregado, partido y repartido. Ya. Pero fíjense que, quédense con esta imagen, pero hay un documento, que yo lo traje, vamos a leer un poquitito, a partir de eso vamos a ir hablando, que es esa carta, exhortación apostólica del Papa Francisco también, que es Amoris Laetitia. Y ahí él cita una frase, o sea, no es una frase, pero una idea que está contenida en la Summa Contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. La idea que dice es que después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Así lo dice. Esa es la frasecita. Piensen ustedes en la amistad, piensen ustedes en el amor, en lo que se llama la vinculación, en la unión con otro. Piensen en eso. Y lo que está diciendo es que después del amor que nos une a Dios, el amor que todos deberíamos tener y que nos une a Dios, después de eso, como en categoría de posibilidad de unión, habla él, está el amor conyugal. El amor conyugal es la máxima unión posible, después de la unión que un alma puede tener con Dios, y por eso perfectamente puede consagrar su vida a Dios. En el orden temporal del humano, de los vínculos humanos posibles, el amor conyugal es la máxima amistad. Eso quiere decir que son uno. Esta frase de Santo Tomás está en un capítulo en que él se pregunta si el matrimonio es divisible o indivisible. Si se puede dividir el matrimonio. Bueno, y dice que no. O sea, así como uno, como ser personal, tiene que vivir dividido, eso no aplica para el matrimonio. El matrimonio tiene que ser indiviso. En la amistad conyugal, indivisa. Así como uno, como ser humano individual, se frustra si no está dividido, si no está repartido, eso no aplica para el matrimonio. Porque justamente lo que destruye el matrimonio es que esté dividido, es que no haya unión. Por eso hoy día me quiero referir como en contrapunto al individualismo, a que el amor conyugal, así como la madre es el antídoto más fuerte, bueno, el amor matrimonial es, de alguna manera, un reflejo de lo que es la vida humana plena en el orden natural posible, porque son dos personas que están repartidos, pero entre ellos no hay división. Es lo que nosotros aspiramos, es a lo que apunta el matrimonio. Un matrimonio, mientras más pleno es, no es porque no haya dificultades, circunstancias difíciles. Todo se va a jugar en qué nivel de unión, de hecho, hay entre esos dos corazones que prometieron una unión indivisible. El matrimonio es la unión indivisible de los corazones. Dos corazones que son uno. Entonces yo me voy a referir hoy día a cómo se avanza para que dos corazones sean uno, en lo cotidiano, cuál es la clave, que la menciona el Papa acá, pero a la luz de algo que nos pasa a todos, o que nos debería pasar, y si no nos ha pasado, nos va a pasar, que son las crisis matrimoniales. ¿Ya? Crisis matrimoniales. En un matrimonio hay crisis.
Depende de la crisis porque depende del momento. Se tienen crisis al inicio del matrimonio, se puede tener una crisis cuando llegan los hijos, se puede tener crisis cuando están los adolescentes, se puede tener crisis cuando se fueron los niños, se puede tener crisis cuando los hijos de uno tienen problemas en sus matrimonios. Muchas crisis solo por el contexto en el que se desarrolla la vida familiar. Pero eso súmenle las crisis que se pueden tener por las crisis de uno. Por la edad de uno, porque hay algo que de adulto le resuena ahora y pasó en su infancia, o por una adolescencia que no se resolvió bien, y hay tipos que a los 40 están resolviendo un problema que debería haber quedado más o menos arregladito a los 18, y así, y eso es una crisis en el matrimonio. El Papa habla de eso en este documento de una manera preciosa, muy buena. Tanto que ni siquiera me atrevo a repetirlo. Creo que es bueno leerlo. Y a partir de lo que leamos, vamos a entroncar con la unión en el matrimonio. O sea, cómo la crisis es una oportunidad para incrementar la unión. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene que haber ahí? Que es algo muy útil. Se los voy a repartir, les traje la hojita de regalo. ¿Ya? Sí, no la voy a leer yo, no es nada. Ustedes esta hojita, ustedes... ya, eso, paso un grupo para acá, yo me quedo con una, y porque se me quedó la exhortación en el lado. Esa ráyenla, háganle monitos, lo que quieran, pueden hacer un avioncito, no sé, lo que quieran. Espérense, yo voy a... Traje 40, así que debe haber de sobra. Se la pueden llevar para regalar. Sí, lo condensé en una sola hoja. Ese documento tiene, no sé, 150. Yo puse una. Amoris Laetitia. Amoris Laetitia. Lo que sale acá es el tenor de todo el documento. O sea, si ustedes al leer esto ven algo que les sea de utilidad, que les resuene un poco, quiere decir que van a encontrar resonancia o luz en cualquiera de las páginas de ese documento, que es muy bueno. ¿Ya? Miren, este es el punto, dice, iluminar crisis, angustias y dificultades. ¿Ya? Vaya una palabra, bueno, a ver, este me lo voy a saltar, este primer párrafo. Me lo voy a saltar para que le saquemos el jugo a los que vienen. Dice que un matrimonio unido supone la superación de crisis. ¿Sí? De suyo, si no hubiese habido pecado original, no habría habido este tipo de situaciones. Pero son situaciones que se suscitan una y otra vez. ¿Sí? Y un buen matrimonio no es el que no las ha sufrido, eso es como extraño. El buen matrimonio se va consolidando, se va robusteciendo, va tomando enjundia en la medida que se supera. ¿Por qué? Porque la problemática puede ser algo que ayude a profundizar la amistad. Y ahora estamos más indivisos que antes. La crisis va en orden a la división, a dividir. Si se supera bien la crisis, están más unidos que antes. Esa es la idea. Por eso es tan importante hablar de las crisis. ¿Por qué? Porque hay que asumirlas como un dato. No hay que vivir tratando de evitarlas. Evidentemente, hay que tratar de no suscitar crisis por mi egoísmo. Pero, más que tratar de intentar evitarlas, es estar preparados para cuando lleguen, porque pueden llegar sin intervención de uno. Se presentaron, un hijo con un problema. Y dos puntos de vista distintos acerca de lo que hay que hacer, y se puede producir una crisis. Y no buscada, una enfermedad, perder el trabajo, no sé, lo que quieran, se pueden presentar crisis. Uno era un tipo muy estable y de repente se volvió súper inestable, y no sé qué, y empieza todo un rollo, y se murió su papá, y ahora toda una crisis existencial por su papá, y esto es como nuevo en el matrimonio, esto no había aparecido nunca, apareció ahora, después de 25 años, 30 años. Lo que está diciendo acá es que esa crisis que se suscita, cuando se ha superado bien, estamos mejor que antes. Y por eso esto es lo más bonito, el matrimonio siempre puede ser un camino en ascenso. Que es lo triste que ven a veces los jóvenes, porque dicen, yo lo que veo a mi alrededor es que todo esto va en descenso. Todos están felices al principio, algunos ya no están al medio y pues al final están como que soportándose, como que ahí,
sea, es como una cosa así. No, no. La perspectiva matrimonial es que el matrimonio siempre puede ir en un ascenso. Pero supone la superación de crisis. Leamos entonces el desafío de las crisis. Esta es la idea, el desafío de las crisis. La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. La familia es bella, y su belleza puede ser dramática, pero es una dramática belleza. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. Esto es súper bueno. Uno dice, ya, sobrevivieron a la crisis. ¿Ya? Como que, y ahora, como una crisis, hay menos intensidad. No, la lógica es otra. Es que es una oportunidad para aumentar en la intensidad. Asentar y madurar el vino de la unión. Está hablando como de un vino. ¿Ya? Fíjense, el vino con el tiempo sabe mejor. Esa es la idea. No, entonces, volver al pololeo. ¿Qué es eso? O sea, yo eso no lo entiendo. Es que como que hay que volver a pololear. ¿Qué pasó? Porque podríamos tener algo infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Uno cuando estaba pololeando no tenía hijos, no tenía responsabilidades, no tenía historia común, no tenía nada. Y ahora tenemos toda esta historia y tenemos que volver allá. ¿Me entienden la lógica? Es como, ¿qué pasa? Hay que recobrar, siempre hay algo que no tiene que apagarse, si ustedes quieren. Hay un fuego, pero un fuego que debería incrementarse. Y esto pasa, porque en el fondo el matrimonio podría ir a asentar y hacer más sabroso el vino de la unión, hacer más grata la convivencia. Es como sorprendente. Yo sé que no siempre pasa. Pero veamos la lógica que nos propone el Papa. Veamos la lógica y después vemos ya, y por dónde avanzamos. Pero no se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida, o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. Por eso es un desafío. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente. No se resignen. No se resignen, no. Y si ya se resignaron, vuelta para atrás. No hay que resignarse a una curva descendente. A un deterioro inevitable. A una soportable mediocridad. Es como triste. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea, que implica también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las crisis que lleguen, tomar el guante y hacerles un lugar en la vida familiar. Si esto es como muy ilógico, parece en principio como ilógico. Uno ve una dificultad, ve un mal que se aproxima, uno se atemoriza. Y cuando uno se atemoriza, generalmente evita el problema, busca otro camino. Aquí está diciendo que, aunque uno legítimamente se asuste, tiene que tener audacia. Y por lo tanto, invitar a la crisis a instalarse en la vida familiar. Darle un espacio en el presente. No estar como... darle un espacio. O sea, lo dicho por acá. Cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos la vida. Es bueno acompañar a los cónyuges y hacerle un lugar en la vida familiar. Los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento, de manera que las crisis no los asusten ni los lleven a tomar decisiones apresuradas. Aquí se trata de luchar contra el temor. No para que no exista, sino para que prime la audacia. Es decir, no evitar el mal, sino que enfrentarlo. Para eso se necesita esperanza. A lo que me voy a dedicar al segundo, esperanza. Si hay una sólida esperanza, el temor se puede mantener a raya. Y eso nos hace tomar el guante.
y darle un espacio en la vida familiar. Asumir esto. Y bien asumido, ganar. No perder, ganar, salir a más. Parece que la cosa nos amenaza, nos quiere destruir. Podemos salir robustecidos, es decir, mejor que antes. Estar mejor que antes que se presentara lo que parecía que amenazaba y iba a destruir todo. Esta es la apuesta. ¿Se entienden? No es como salvemos al... Oh, no, estamos mejor. Lo aprovechamos. Cada crisis, miren esta frase bien buena, cada crisis, oigan, anótenla, y cuando tengan una crisis, sáquenla. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Es como emocionante. Cada crisis esconde una buena noticia. Y uno dice, pero ¿y por dónde? O sea, ¿de dónde? Hay que afinar el oído del corazón. Si uno afina el oído del corazón, la crisis esconde una buena noticia. Se trata de una oportunidad. Acuérdense siempre, y estamos entre seres humanos cristianos, que Dios solo permite el mal, porque solo Él puede sacar un bien mayor al mal que se presenta. Si no, no puede suscitarlo. O sea, como es Dios, puede permitir el mal, porque aunque se presente el mal, las cosas pueden ir a bien. Eso es como una garantía del cristiano, o sea, eso es como su escudo. Su escudo para enfrentar la vida es que vienen los males. Y si están permitidos es porque de aquí podemos sacar un bien mayor al que podríamos tener si el mal no se hubiese presentado. A eso es lo que voy. Es como, no, se presentó un mal. Nadie quiere ese mal. Pero lo que está diciendo es que se puede aprovechar para poder dar un salto que jamás podríamos haber dado si ese mal no se hubiese presentado. Para eso hay que afinar el oído del corazón. Si no, uno cae en el pánico, en la perplejidad, en la negación, y esto sí que va mal, porque nadie está diciendo que está garantizado que salgamos bien. ¿Se entiende? O sea, sí, se puede haber sido un tsunami. Aquí está diciendo que podríamos aprovecharlo para el bien. ¿Sí? No sé, yo pienso, ahora se me viene, pero es como un tipo que está en la playa, viene una ola y la ola lo puede revolcar. Pero hay otro que surfea y viene la ola y mientras más grande, más la aprovecha. Es como que... Se fijan, es como un... Tiene esa doble. Una ola puede ser... pero también puede ser lo que un tipo que sabe surfear necesita para... Bueno, un matrimonio a veces... Bueno, no pasa tal, pero puede ir a aprender a surfear juntos. Va enfrentando las olas. El problema es cuando se sale del mar, cuando vienen las olas. Bueno, nunca va a avanzar porque hay que estar en el mar. Pero hay que hacerlo con corazones que cada vez están más unidos. No es un camino solitario, es un camino compartido. Ya. 2.33. La reacción inmediata es resistirse ante el desafío de una crisis. Ponerse a la defensiva por sentir que escapa al propio control. Esto le pasa sobre todo al hombre. Los hombres son buenos para hacerse los lesos, así como, no, como estar como tratar de que esto pase, así como que el tiempo lo... No puedo hablar por ustedes, pero a mí me pasa. Y a mis amigos también, como que, o sea, tratar de resistirse al desafío de la crisis, ponerse a la defensiva por sentir que escapa al propio control, porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir. Y eso incomoda. Por eso, si hay soberbia, es muy difícil. Porque la crisis incomoda, muestra la debilidad, muestra la imperfección. ¿Se fijan? Por eso la clave está en la humildad. Si hay humildad, que vengan las crisis. Si hay soberbia, escondamos las crisis. Porque aquí nos jugamos algo más que el matrimonio. Nos jugamos imagen, nos jugamos un montón de banalidades. ¿Sí? Si aquí no nos jugamos banalidades y estamos rostro con rostro, ojos en los ojos, la crisis puede ser algo que nos fortalezca, que nos haga añejar un vino que va a saber mejor mañana. ¿Se entiende? Que va a ser más grata la vida, que va a hacer... Mira, lo que uno necesita es sentir que la vida, no que la vida es perfecta, sino que uno no la transita en soledad. Cuando está en el matrimonio, es sentir de que uno no vive solo, de que hay alguien conectado con uno en todo esto. Eso hace la vida grata. Si lo que hace la vida ingrata es la soledad, el estar solo. Ya, vamos a ver. Entonces, cuando uno se incomoda y tiene miedo,
Se usa el recurso de negar los problemas, esconderlos, relativizar su importancia, apostar solo al paso del tiempo. Pero eso retarda la solución y lleva a consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que complicará todavía más las cosas. Las cosas, cuando no se enfrentan, se agudizan. Eso está claro. A nadie le resulta eso. Esto se agudiza. Y a veces llega a un punto en que ya la cosa es terminal. Y hay deseo de enmendar, pero ya se agudizó demasiado. No sirve evitarlo. Pero eso, por retardo nada, los vínculos se van deteriorando y se va consolidando un aislamiento que daña la intimidad. Ese es el tema. Intimidad versus aislamiento. Yo voy a hablar después de la intimidad. Ahora vamos a hablar de lo que se puede suscitar, el aislamiento. ¿Hay una crisis? Aislamiento. Una crisis personal de uno, un problema de uno con su mamá ahora que su mamá tiene Alzheimer. Y a uno le aparecieron un montón de problemas no resueltos con su mamá y uno está en crisis. Si esto no lo enfrenta, si esto no lo asume, si esto lo esconde, si esto no lo comparte, sobre todo con su cónyuge, se va a producir el aislamiento. Y todo aislamiento en el matrimonio rompe la intimidad. Porque la gracia del matrimonio es que no hay aislamiento. Es que la vida no es aislada. O si ustedes quieren, es una isla habitada por dos. Si ustedes quieren, eso es como nuestro espacio. Es un espacio donde... Acuérdense, después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad posible. No siempre de hecho, pero como promesa, la máxima amistad. El aislamiento destruye la intimidad. En una crisis no asumida, lo que más se perjudica es la comunicación. Entonces tenemos intimidad, aislamiento, comunicación. Cuando se va al aislamiento, se daña la comunicación. Y se daña la intimidad. Por eso, para cuidar la intimidad y no caer en el aislamiento, hay que centrarse en la comunicación. Y eso es lo que yo voy a referir en la segunda parte. ¿Qué hay ahí? ¿Qué esconde eso? De ese modo, poco a poco alguien que era, miren el proceso. Alguien que era la persona que amo, pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida. Luego, la cadena descendente. La persona que amo, vamos descendiendo, la persona que me acompaña en la vida. Luego, el padre o madre de mis hijos. Y al final, un extraño. Miren qué pena. ¿Cuánto uno lo ve? La cadena descendente. El que amo, la persona con la que comparto la vida, la persona que es el padre o madre de mis hijos, y al final, un extraño. Es el desenlace tenebroso del matrimonio. El matrimonio no está llamado a eso. No es un camino que se resiste. ¿Me entiendes? Como que uno está... Es el más difícil de todos los caminos, pero puede ser maravilloso. ¿Me entiendes? Pero no, la lógica del resistirlo va haciendo que uno al final esté en esto. Y yo tolero a mi señora. Ojalá que nunca llegue a tolerarla, porque nadie ama lo que tolera. Ama la tolerancia que le permite aguantar, pero no lo que tolera. Esto no es tolerancia, esto es amor. Un amor cada vez a más. Más identificación, más cercanía. ¿Cómo se hace? Lo veremos. Último punto. Pero se entiende la idea, ¿no es cierto? Sí. Oigan, miren el conocimiento que el Papa tiene de la vida matrimonial. O sea, increíble. O sea, increíble. 2.34. Para enfrentar una crisis se necesita estar presente. Primera cosa. O sea, como el ABC, el 1. Hay crisis, hay que cuidar la comunicación. Si no, vamos a caer en el aislamiento. Eso va a dañar la intimidad. Si no queremos eso, presencia. Primero, presencia. Es difícil, porque a veces las personas se aíslan para no manifestar lo que sienten. Se arrinconan en el silencio mezquino y tramposo. En estos momentos es necesario crear espacios para comunicarse de corazón a corazón. Eso es lo que yo quiero hablar hoy día. ¿Cómo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué ocurre cuando se suscita una comunicación que es de corazón a corazón? ¿Qué pasa ahí? Pasa una cosa increíble.
¿Ya? Esa es la clave. Si se logra eso, por más daño que haya, por más desengaño que haya, por más distancia que haya, por más aislamiento que se suscitó, esto se revierte. Pero solo se revierte si se logra suscitar un espacio donde se da una conversación, una comunicación de corazón a corazón. El problema es que se vuelve más difícil comunicarse así en un momento de crisis si nunca se aprendió a hacerlo. ¿Se entiende? Estamos en crisis. Para superar la crisis se necesita una comunicación de corazón a corazón. Pero si nunca hemos tenido una conversación de corazón a corazón en los momentos de calma, ¿cómo lo hacemos ahora que nos vemos amenazados? O que yo me veo amenazado. Si yo nunca me desenmascaré de corazón a corazón en la calma, ¿cómo me expongo cuando hay crisis? ¿Se fijan el problema? Porque es algo que hay que hay que sacar ahora en la crisis, pero se supone que hemos jugado este juego antes. Si no lo hemos jugado antes, va a ser muy difícil. Por eso el tema de la comunicación y el matrimonio es tan clave, es tan importante. Porque es lo que va a permitir salir del aislamiento, por lo tanto no dañar la intimidad, entonces podemos hacerle frente a esto. El problema es todo un arte que se aprende en tiempos de calma. Así que, por favor, si ustedes no están con ningún problema grave, cuando salgan de acá, lo primero que van a hacer, creo yo como sugerencia, es aprovechar la comunicación. Y si este tipo monigote le cuesta el tema, empezar ahora desde ya a sacarle trote en ese sentido. ¿Ya? Porque es la forma. No esperen que se presente el problema. Empiecen inmediatamente ahora y el hombre aprende eso mucho de su mujer. Es parte de la amistad conyugal. Después vamos a hablar del problema del hombre y hablar. Es como el tema. Todo un tema para una sola clase para ese tema. ¿Ya? Pero eso es algo que es parte del matrimonio. ¿Ya? Hay que hacerlo en tiempos de calma. Se aprende en tiempos de calma. Se aprende. Nadie sabe hacerlo bien. Se aprende. Es algo que es un camino. Es un camino. Es el camino de toda la intimidad. Incluso física y corporal es un camino. Es un aprendizaje. Es verse. Es estar sintonizados. Pero en tiempos de calma, si hay tiempos de crisis, va a ser un problema adicional. En tiempos de calma, para ponerlo en práctica en los tiempos duros. Hay que ayudar a descubrir las causas más ocultas en los corazones de los cónyuges y a enfrentarlas como un parto que pasará y dejará un nuevo tesoro. Este es un poeta. O sea, es que es increíble cómo lo dice. Es increíble. Es una crisis, creo, es un parto. Y ustedes que saben de parto, sabrán lo que eso significa. Pero ¿qué hay después de un parto? Un nuevo tesoro. Un nuevo tesoro. Piensen en cada uno de sus hijos. Es un tesoro irrenunciable. O sea, irrenunciable. Es un tesoro como el único, como si fuera el único del universo. Cuando un niño viene al mundo, es algo absolutamente original. Uno fue parte de que apareciera en el cosmos algo que no tiene comparación, que no es inigualable, que no es comparable, es algo realmente creativo, lo verdaderamente original. Eso puede pasar en una crisis, que nos deje un nuevo tesoro, algo que nunca pensamos. Es como un hijo. Entonces, ¿cómo será? Uno quiere que nazca para verle la cara. Y al final era muy distinto a lo que uno se imaginaba, y tampoco entonces vuelta para atrás. No, le sorprendió, es una sorpresa, es algo improyectable. Eso pasa con el matrimonio, nos sorprende. Nos sorprende porque no es un camino trazado, es un camino que se traza. Y en el trazar podemos encontrarnos cosas que nunca habríamos imaginado y que son mucho mejor a las proyectadas, como un hijo. Que por favor, alguna que quiere a sus hijos, me diga que si lo que usted pensó antes de que naciera es mejor a lo que tiene. ¿Se entiende? Esto es inmanejable. Por eso, recalco la idea del principio, después del amor que nos une a Dios. O sea, esto yo estoy suponiendo toda una parte que ustedes la manejan perfectamente, que es la unión del corazón con Dios. Eso es lo que estamos suponiendo.
Sobre esa base, todo esto que es la unión de los corazones humanos de los cónyuges. Pero eso es crisis, oportunidad. Pero ahora se entendió, ¿no es cierto? Esta es la lógica. Para no caer en el temor, hay que haber ensayado algo, que es lo que se llama la comunicación. Entonces yo me voy a dedicar ahora a eso. ¿Qué hay escondido ahí? El amor. Y aprovechando lo que vimos la semana pasada, ya. El otro día, amor de concupiscencia y amor de benevolencia, ahora la vamos a poner en movimiento en la vida conyugal. Quedamos claro que los dos eran amores buenos. Hay uno más perfecto que el otro. Y el problema es cuando las cosas se cruzan. Y cuando uno ama con amor de concupiscencia, algo que merece, por sí mismo, ser amado con amor benévolo. ¿Sí? Por ahí va. El amor, como tendencia, como apetito, como complacencia, tiene causas. No brota espontáneamente. Tiene causas. Yo no me voy a referir a las causas, pero son el conocimiento, la semejanza y el bien. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Le resulta como... Es como el Brahmrunrichka. ¿Les gusta el Brahmrunrichka? ¿Qué opinan? El Brahmrunrichka, ¿no? No. ¿Saben lo que ustedes están suscitando en este momento? Sorpresa. No hay inclinación del apetito. O sea, yo les digo Brahmrunrichka y sienten atracción o rechazo. Nada, porque no hay conocimiento. Curiosidad sí. Miren lo que va a pasar. Ahora yo les digo, pero a ver, odian el Brahmrunrichka. Aman el Brahmrunrichka. Nada. Pero yo voy a empezar a hablar del Brahmrunrichka y según lo que yo diga, se va a suscitar en ustedes un conocimiento. Un conocimiento que va a establecer semejanzas. Y según eso van a sentir o inclinación o rechazo. Por ejemplo, yo podría decir, no, el Brahmrunrichka, ese famoso virus que atacó una vez en... Y ahora todos con miedo, no quiero Brahmrunrichka. O el Brahmrunrichka es como este famoso, este famoso museo que está cerca del Rijksmuseum en Ámsterdam, que tiene obras, que va a decir, no, el arte y los caballos de Rembrandt, no me interesa, mi abuelo tiene hasta acá. Otro va a decir, sí, el arte me interesa, no lo conozco. El Brahmrunrichka, si fuera de hombre diría el Brahmrunrichka, se parece al vodka, todo, sí, ahora sí, ya. Se fijan como que se relaciona lo que yo digo a una realidad y según la consonancia con esa realidad se suscita el rechazo o la atracción. Bueno, el amor necesita del conocimiento. Por eso, si uno quiere amar más, tiene que conocer más. Y si no conoce más, no va a amar más. Hay que suscitar y renovar siempre el conocimiento. En la vida espiritual, el conocimiento de Dios, que no se acaba nunca. Y por eso no se acaba el amor a Dios. Y respecto de las personas que nos rodean, el conocimiento. Y no se apagará el amor. Si el problema es cuando ya no hay conocimiento. Es muy curioso, pero me pasaba, que es como cuando a uno le hablan de Santiago, o estos programas que muestran lugares, que uno son los lugares en los que vive. Claro, pero como siempre pasa con las mismas calles, ya no se genera ninguna novedad. No hay ningún... Pero los tipos que se dedican a meterse, en vez de doblar a la derecha, como todos los días, se van a este día como a la izquierda, después te metieron en un recoveco, descubren una plazoleta con no sé qué, y el barrio de no sé dónde, y van descubriendo un montón de cosas nuevas. No es que no vivían ahí, es que no transitaban. Y eso pasa en el matrimonio, uno camina siempre por los mismos lugares. Y no se le ocurre dar la vuelta. Entonces, no se incrementa el amor porque el conocimiento no avanza. ¿Se fijan? Por eso en el matrimonio hay que buscar puertas que abrir. Se abren las mismas. Entonces la cosa... Y puede ser muy interesante si uno tampoco está disconforme. Pero para que esto se incremente, se necesita el conocimiento personal. Es abrir las puertas del alma. ¿En qué está uno? ¿En qué está el otro? En el sentido profundo, es corazón con corazón. Comunicación. Si no hay conocimiento, olvídense. Pero ¿qué pasa cuando hay conocimiento? ¿Qué causa amor? Cuando hay semejanza. Eso no lo voy a desarrollar porque se supone que uno con su marido o su mujer tiene semejanzas.
O sea, de partida toda la historia común que tiene, que ya es valiosísima, toda la historia común. Semejanzas en potencia y en acto, porque, bueno, habrán cosas que le atrajeron en algún momento de él, quizás ya no están esas cosas, pero hay otras semejanzas en acto, hay un montón de semejanzas en el matrimonio. Lo que ocurre es que el amor tiene efectos. Esto es súper interesante, efectos. No solo causa, sino que cuando hay amor se suscita un efecto, hay algo que nace del amor. Y esto que nace del amor justamente gracias a la comunicación. Ese efecto tiene que ver con la indivisión, con la unión. Un efecto del amor es la unión. Unión. ¿Sí? Cuando quiero que algo no se divida, no me sirve la unión. Miren, el plumón está unido a la tapa, pero simplemente está unido. Hay una unión, yo puedo separarla, pero el plumón sigue siendo plumón y la tapa sigue siendo tapa. El amor genera unión, pero no es suficiente para que haya indivisión, porque cuando hay unión, se pueden las cosas separar. Esto está unido a la silla, están unidos, pero ¿cómo lo hago yo para que haya una indivisión? Se necesita otro efecto, y es un efecto que da el amor, nace del amor. Se llama mutua inesión. Mutua inesión o compenetración mutua. Compenetración mutua. Una cosa es que dos cosas estén unidas, otra cosa distinta es que estén compenetradas. Compenetradas. De manera que están tan compenetradas que son una. Aquí yo no hablo, miren, la silla está unida a la chaqueta, pero cuando uno la chaqueta a la silla nos surge una nueva realidad. Esto no tiene nombre. Aquí hay una chaqueta en una silla. ¿No? Esto no configura una nueva realidad. Pero hay cosas que cuando se compenetran, constituyen una nueva realidad. Porque son uno. Estos no son uno, es accidentalmente uno. Pero el matrimonio no es accidentalmente uno, por así decirlo. En un cierto sentido hay como, si ustedes quieren, una suerte de sustancialidad nueva. Hay algo nuevo. Somos una, somos uno. Son una sola carne. Son un solo carne, quiere decir, no se refiere al sentido físico corpóreo porque se unen los cuerpos, se refiere a que son un solo hombre. Carne es hombre. Se dice con el término sarx, pero es ser humano. Cuando se dice el verbo se hizo carne, no es que se hizo un pedazo de carne. El verbo se hizo carne, es que el verbo se hizo hombre. Que sean una sola carne, que son un solo ser humano. Son uno, ya no son dos. Eso es la mutilación. Es un efecto del amor. Que es posible cultivar cada vez más en el matrimonio gracias al conocimiento. El conocimiento mutuo suscita la mutuinación. Y es la mutuinación la que promete que el matrimonio sea un camino ascendente, como lo es la vida espiritual. Como hay mutuinación, cada vez estoy más cerca del Señor. Es más parte de mí. No es satelital, no. Mi vida es su vida. Pero fíjense lo que pasa con la mutuinación. La mutuinación no es que se mezclen dos cosas, en el sentido de que ahora se diluyen ambas y forman una nueva. La mutuinación es que uno está en el otro y viceversa, siendo cada uno lo que es. Lo voy a poner en este ejemplo. Alfonso y Gertrudis. Amante, amada. Alfonso dije, ¿no? Ya. Alfonso ama a Gertrudis, ¿sí? Y Gertrudis ama a Alfonso. Si tienen mutuinación, ¿sabes lo que significa que tengan mutuinación? Es que están compenetrados, tienen una intimidad. ¿Y de qué se trata esa intimidad?
Se trata de que él está en ella. Y ella está en él. Pero siendo cada uno, ¿quién es? Estar en ella no significa disolverse. Estar en él no significa disolverse, sino que vive uno en el otro y viceversa. Eso se llama vida común. Tenemos una vida común. Quiere decir que mi vida es su vida y su vida es mi vida. De manera que yo estoy en él y él está en mí. En el sentido más profundo de la palabra, en el sentido de la vida personal. Esto es tan fuerte que eso es lo que se refleja en el acto conyugal, que uno está en el otro. Es un pálido reflejo de algo que debería ser la tónica de la vida, es que es una vida. Eso es mutuación, estamos compenetrados, no unidos, compenetrados, uno en el otro. ¿Cómo pasa eso? Esa es la pregunta, ¿cómo pasa eso? Miren cómo pasa porque es muy bonito. Eso solo es posible entre seres personales. ¿Por qué? Porque tienen entendimiento y porque tienen voluntad. Lo voy a decir de otra manera. Tienen inteligencia, si ustedes quieren. Son seres inteligentes, con conocimiento de sí mismos, y tienen inclinación. Cuando hablan, aquí está la clave. Esto, claro, cuando hay amor, es un efecto, nace solo. Pero igual hay que conocerlo como efecto para ir tomándole la temperatura a nuestra relación. Porque la temperatura de nuestra relación va a estar en virtud de los efectos. Por eso a uno, si le diagnostican una enfermedad, para ver si tiene los efectos, los síntomas. Los síntomas son lo que reflejan, son signos de la presencia de lo que afecta. Si uno no tiene mutuación, es el signo de que le dice que aquí hay un problema. Y cuando hay mutuación es un signo de que se avanza. Y hay que incrementar la mutuación, porque la mutuación siempre puede ir a más, siempre más, siempre más, siempre más. No tiene una asíntota, siempre a más. Siempre se puede estar más compenetrados, siempre. Por eso no hay que descuidarlo nunca. Y el problema es cuando se descuida ese efecto. Porque las cosas continúan, pero cada uno en el fondo, en su isla, solos. Esto es lo único que saca de la soledad. Cuando uno no vive solo, es porque tiene mutuación. Si uno es un consagrado y no vive solo, es porque tiene mutuación. Vive para alguien. Alguien vive para él. En el matrimonio eso es fundamental. Que el centro de la vida lo ocupe otro quiere decir que se necesita mutuación. Ahora se lo voy a decir cómo pasa por el entendimiento y cómo pasa por la voluntad. Se da mutuación, con penetración mutua, por el entendimiento. Y la amada está en el amante. Vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo está por la inteligencia la amada en el amante? En el amante que es el que ama. O sea, amante como quien está amando, amada como quien recibe el amor. ¿Ya? ¿Cómo está la amada en el amante? La amada está en el amante porque la amada mora en la aprehensión del amante. Mora, vive en la inteligencia del amante. Por eso el amante piensa mucho en ella. Cuando uno quiere a alguien, piensa mucho en esa persona. Es como nadie está esforzándose para pensar, es que no puede dejar de pensar. ¿Por qué no puede dejar de pensar? Porque mora en su aprehensión. Vive en uno. Y por eso el pensamiento se va hacia allá. Ustedes, si estuvieran aislados muchos días, pensaron en mucha gente. Si no pensaron en nadie, es que no aman a nadie. Pero ¿a quiénes aman? Aquellos en virtud de los cuales se fue su pensamiento. Eso no se fuerza. Nadie va a decir, pero pues piensa en mí. Mira, que la verdad que eso es un efecto del amor. Pensar en otro es un efecto del amor. Por eso les habrá pasado que después de una muy buena conversación están mucho más conectados el otro día. Lo que pasa es que después esto se empieza... Pero es como obvio, uno pensó mucho y le manda caritas y no sé qué. Porque está pensando, hay una estela. Es un efecto. Mora. Y lo extraño es que haya habido un momento de especial intimidad y no sé qué, y el otro día como cri-cri.
como que... ¿Qué pasó acá? Es como... Porque uno está esperando la mutua unición. Es como que estamos bien, es como que estamos compenetrados, sintonizados, está enchufado, hay mutua unición. Mora. Pero lo más entretenido es cómo está él en ella. Esto siempre denlo vuelta, porque es viceversa, es recíproco. Pero cómo está la amada en el amante, lo percibe el amante porque ella mora en su aprehensión, mora en él, su pensamiento se va hacia ella. Listo. Estamos bien. Si usted piensa harto en su marido, vamos bien. Si yo pienso mucho en mi señora, vamos bien. Si no pienso nada, es raro. Algo está pasando. Pero miren ahora, porque esto es como posterior a una buena conversación. Mora. Nos entendimos, llegamos a un acuerdo, mora. Pero fíjense ahora la inversa. La pregunta es, ¿cómo está él en ella? ¿Cómo está el amante en la amada? El amante está en la amada. Porque el amante no se conforma con un superficial conocimiento de la amada, sino que se esfuerza por escudriñar interiormente todas las cosas que le atañen, llegando hasta su interior. Esto es increíble. Fíjense la frasecita. ¿Cómo es? Él va a llegar a estar en ella, en la medida que él no se conforme con un superficial conocimiento de ella, sino que va a estar en ella en la medida que se esfuerce por escudriñar interiormente todas las cosas que se refieren a ella. ¿Y cómo se escudriña interiormente en todas las cosas que atañen a otro? Si no se habla. Fíjense el problema. Cuando no hay comunicación, no hay escudrimiento, no se escudriña. Uno no se mete en el otro. No. Cuando uno ama, quiere conocer todo. Quiere conocer lo que otros no conocen. Por eso, eso es que al principio se quedan hablando hasta las 5 de la mañana, y no, es que cuando ponen, no, es que nos quedamos hasta las 6, y ayer también hasta las 6, nos colgamos el teléfono, es como conocimiento. ¿Qué pasó después? ¿Se fijan? Era como eso debería haber sido un pálido reflejo, como una sinopsis del futuro. Es que ahí con el entusiasmo se suscita, y hablan y cuentan. Y entonces, y cuando, mira, esto no se le contaba a nadie, es como uno tiene como un tesoro. Te pido esto solo, te quiero tanto, me atrevo a contar. Y se cuentan sus secretos. Se cuentan lo que humilla, las heridas. No estamos hablando de pergaminos, estamos hablando de las cosas dolorosas. Pero hay un esfuerzo por escudriñar. Si ustedes se esfuerzan por escudriñar en el interior de otro respecto de las cosas que le atañen, no las propias, las que le atañen a otro, se va a suscitar la mutua unión y van a empezar a ser parte de la vida de otro. Y como el amor es difusivo de sí mismo, el otro va a hacer lo mismo, van a ver. Y se produce la mutua unión, porque nadie está hecho para estar solo. Esa soledad ontológica es de la cual tenemos que salir. Y salimos cuando nos damos a otro. ¿Y cuándo nos damos a otro? Cuando le hablamos de nuestros secretos. Cuando nos desvelamos. Cuando nos mostramos nuestra pobreza, nuestros miedos, Hay alguien que comparte la vida en ese sentido. No del lucimiento de los... No, en el sentido más profundo. Y si no ha sufrido nada en su vida, súper bueno, pero le comparte las cosas más bonitas de su vida. Con exclusividad, Pero se fijan que él hace algo, y porque él hace algo vive en ella. Esto es muy bueno. Cuando uno habla, hay que enseñar al otro a escudriñar en uno. Por eso el orgullo, la soberbia, la vanidad hace tanto mal. Porque al primer decepción, a la primer desatino, uno cierra la puerta y pasa la cuenta, y esto se produce un problema gigante. Se necesita mucha sencillez y humildad, mucho amor en el fondo, para ir avanzando en desvelarse. Y permitiendo a otro que, aunque lo haga con torpeza, porque esto lo hacemos todos los hombres con mucha torpeza, porque no tenemos la finura para captar cómo se hace, eso se aprende en el matrimonio.
de cómo tratar al otro, de cómo llegar y acceder al otro. Cuando hay sencillez y humildad y paciencia, esto se suscita y se aprende. El Papa ha dicho que se aprende, pero hay que dejar que se aprenda, y cuando se aprende con errores, y a veces con muchos. Por eso se necesita en el matrimonio mucho perdón, porque las grandes heridas se suscitan aquí, porque uno esperaba que en algún minuto preguntara, y terminó preguntando por la cara que yo puse de huevo frito, pero además preguntó mal. Y además, no preguntando mal, creyó que preguntó bien. Y se fue en una... ¡Ay! Esta cuestión se empezó a enredar. Y uno se aísla, baja las cortinas y ahí ¡pum! Este es un camino, este es el camino de la vida. Es lo más difícil de la vida. O sea, es mejor... ganarse un Oscar es más fácil que esto. O sea, esto es lo más... Por eso es que aquí es donde sucumben todos los seres humanos. Porque aquí uno se juega la vida humana. Esto es lo más difícil. Llegar a esto. A avanzar en esto. Que cada vez esto se haga mejor. Y no hay que renunciar, hay que volver a empezar. Pero se necesita perdón. Porque se hieren. Se puede herir. Cuando uno se hiere, se endurece el corazón. Y eso es lo peor del matrimonio, que el corazón se va endureciendo. Se va haciendo inmune a las heridas. Bueno, pero es que ya no va a sufrir tanto, pero tampoco va a avanzar. Y como no va a ir avanzando, tampoco va a estar satisfecho. Y al final va a estar amargado. Si no queda otra. Uno está hecho para la felicidad. ¿Se entiende? Entonces hay que volver a ablandar. Volver a suscitar. Volver. Pero si se da, es una joya. Porque se da la mutuación. Se pueden estar cayendo las bombas alrededor, pero estamos juntos. No sé si me explico. Es como... Pero ¿y si no caen las bombas y están cayendo billetes y estamos solos? Igual es una lata. ¿Me entiendes? O sea, podemos estar en la isla... Bueno, ahora nadie quiere ir a la isla griega, porque ya... Podemos estar... Si el tema no es dónde estamos en términos físicos, es dónde estamos referencialmente. ¿En qué estás? ¿En qué estás? No es dónde estás en la oficina, si llegas a... No, es dónde estás existencialmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso no es fácil, hay que escudriñar. Eso es lo que quiero resaltar, esa idea. Se esfuerza por escudriñar interiormente. Insistir, abrir. Es muy bonito. Eso es la intención. Eso incrementa el amor siempre. Pero no solo está eso. Está por la voluntad. ¿Cómo se da por la voluntad la mutuación? Voy a recalcar algunas ideas. ¿Cómo está, por el apetito, por así decirlo, el amado en el amante? La amada está en el amante por una suerte de complacencia que tiene el amante. El amante se complace en la amada. ¿En qué se ve? En que se alegra ante los bienes de la amada y en su presencia. Por eso es tan bueno cuando uno llegue, se rían y estén contentos. Y es tan raro cuando llegué, ya llegaste. Porque la mutuación hace que uno tenga una complacencia en el otro. ¿Y en qué se nota la complacencia? En que se alegra ante los bienes del otro. Esto en el matrimonio pasa muchas veces que es una lata que le haya ido tan bien. Y se no, es que hoy día fue, y como que se producen heridas. En vez de alegrarse con el bien del otro, se suscita una competencia, una herida, un aplastamiento. Pero la complacencia es que me alegro en los bienes del otro. Y me alegro en su presencia. Por eso ya es un signo. Cuando vuelvan a su casa, vean si se suscita. Pero es así. Esto tampoco se esfuerza. Es un efecto. Es un efecto. Nace del amor, de la presencia del amor cultivado, añejado. Ahí, como el vino. En medio de las crisis, va haciendo que uno cada vez se complazca más. Y tenga intimidad. Porque parte de su intimidad es lo del otro. Y se alegra en sus bienes y en su presencia. Y miren lo más bonito. Es que, como hay complacencia, en su ausencia, tiende hacia la amada con amor de concupiscencia.
Esto es lo que así Hollywood gana millones de millones de millones. Estuvieron separados, se encuentran, ¡ah! Y una cuestión así como... Porque es una tendencia, se tiende al otro. En su ausencia uno está triste y tiende hacia el otro con amor de concupiscencia. Con amor de concupiscencia, no amor de amistad. Es como algo mío, me falta algo. Hay deseo de la presencia del otro, amor de concupiscencia, intenso, afectividad presente, tendencia. Y el signo más claro del verdadero amor, no solo es que tiene tendencia con amor de concupiscencia hacia ella porque la quiere presente, sino que, junto con eso, tiende con amor de amistad hacia sus bienes. Esto parece enredado. Todo esto es enredado porque no lo inventé yo, está escrito. Ya, tengo que explicarlo. Pero ¿qué pasa? Que él, por ejemplo, ustedes se fueron, están en su jornada o convivencia. Ustedes se fueron. Su marido la quiere. ¿Cómo la quiere? Quiere que vuelva. ¿Sí? Tiende a usted con amor de concupiscencia. Que llegue, o sea, quiere. Cuando llegue va a estar feliz. Pero, ¿por qué resiste su ausencia? Va a resistir solo su ausencia y no le va a pedir y exigir que vuelva antes si es que con amor de amistad se alegra en sus bienes. Es decir, que aunque yo sufro porque no estás, prefiero que no estés si esto es bueno para ti. ¿Se entiende? Sí. Eso es una joya. Es como una mamá que sufre porque su hijo se fue a estudiar afuera y que quiere que vuelva. Pero tendría que ser muy egoísta para hacerla renunciar a algo que realmente es un bien para él. Sino que le dice... ¿Y cómo estás, mijito? Bien, consuelo. Y yo dice, bueno, ya que se quede. Y yo sigo aquí esperando que vuelva, tejiendo, o como Penélope, o pelando papa, o preparando algo, o planeando un viaje. Pero se fijan, la doble tiende con amor de concupiscencia, pero tiende además con amor de amistad hacia sus bienes. Y eso es un consuelo cuando uno sufre por concupiscencia, por deseo. Y no se amarga. Si el problema es cuando solo hay concupiscencia. Porque si solo hay concupiscencia, hay egoísmo. Y si hay egoísmo, se va a hacer pagar al otro por el bien que consiguió. ¿Cómo te fue con tu amigo? Bien, ya, aquí están los niños, chaval. Y varios días pagando. O sea, no me alegro. ¿Y cómo lo pasaron? Súper bien. Mientras más bien lo pasó, más se enoja. Porque usted pasó 3 días con los cabros insoportables, con vómito, con la cuestión, no vino. Y este tipo ahí, no, ¿cómo está? ¿Cómo está ahí? Y usted, ¿Se fijan? Esto va mal. Porque hay que alegrarse de los bienes del otro. ¡Qué bueno! Si no es un egoísmo completo. Pero ¿se fijan que la lucha está con uno? Porque generalmente esta lucha uno la tiene proyectada en el otro. ¿Cómo está resonando esto en el otro? Y uno a veces está resonando igual. Miren, es como hablar. Se me acaba el tiempo, pero es como cuando uno tiene un problema. No sé si se lo dije yo a los caballeros en su momento, pero uno tiene un problema, ya. Generalmente el hombre se hace el tonto, ya quedó acorralado, ya, van a hablar. Hay 2 formas de hablar. Usted tiene un análisis completo de todo lo que pasó, clarísimo lo que ocurrió. Él, ahora que está acorralado, es la primera vuelta que le va a dar. O sea, créame, a menos que sea un hombre que ha añejado el vino del amor pero realmente ahí es la primera vuelta que le va a dar. En la vuelta que le va a dar, bueno, va a ser muy torpe. Seguramente y termina usted diciendo lo que pasó y él asumiendo la culpa. Pero supongamos que han hecho un análisis. Hay 2 formas de hablar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿No será qué nos pasa? Así como, sí, bueno, ¿qué nos pasa? Sí, ¿qué nos pasa? Dime tú, ¿qué nos pasa? Ese dime tú, ¿qué nos pasa? Se puede abordar de 2 maneras. Uno es que yo diga, mira, sí, estaba pensando y la verdad es que me di cuenta que tú, Y el otro, bueno, sí, bueno, pero y tú, Ya partimos mal. Un pequeño error en el principio es un gran error al final. Esto va así. Y aunque al final hagan las paces y no sé qué y se reconozcan, la cosa no. Es muy distinto cuando alguien dice, mira, sí, estaba pensando. ¿Qué estaba pensando? Está esperando los balazos. No, estaba pensando que yo en verdad la embarré porque no sé qué, la cuestión, entonces yo no sé qué, y el tú no aparece nunca. El bien es difusivo. Y uno va a decir, ya bueno, ya sí, ya está bien, ya, no, igual yo, y esto va así.
¿Se entiende? Esto es súper importante. Es el punto de partida. Es el punto de partida. Partió mal la conversación y es muy difícil que termine bien. Es como el tipo que quiere agarrar una carrera y partió mal. O sea, ya lo pasaron por lejos, no, por más que se... La partida es muy importante. Y cuando la partida se hace con un mínimo de amor, de amistad, con un mínimo de aspiración a la mutuación para incrementarlo, es muy distinto. Porque uno baja muchas barreras, perdona y avanza. Con temor a que le hieran, pero no claudica por el temor a que le hieran, porque lo que más le importa es el bien del matrimonio y alegrarse de los bienes del otro. O sea, si el otro, uno lo echó de menos y tuvo un bien, alegrarse, y así viceversa. Y eso se llama amigos, porque al final, no tengo tiempo para desarrollarlo, bueno, sí lo voy a decir, a la inversa. Miren, a la inversa. Porque este es el, ¿cómo está? La amada en el amante. Pero ahora, ¿cómo está el amante en la amada? Está, lo voy a decir muy rápido, porque el amante vive como suyos propios los bienes y los males de la amada. Los sufre como propios. Los bienes como propios. Los males como propios. Es como los hermanos. Que si ataca, uno puede llevarse muy mal con su hermano, pero si atacan a su hermano es como que lo atacan a uno. Como entre amigos pasa lo mismo. O sea, se defienden porque ¿qué te hicieron? Ah, entonces vamos todos. Porque es como que lo hagan a uno. Es muy triste que en el matrimonio pase lo mismo y uno diga, sí, bueno, arréglatela. Como por fin. Uno para adentro dice, por fin. Ahora ya. Claro, porque uno debería tomar las amenazas del otro como amenazas propias, los temores del otro como propios. Eso es un efecto del amor. Uno dice, pero pucha, nos falta comunicación. Nos falta encuentro de verdad, ese encuentro profundo. Eso, de corazón a corazón. Va a tomar los bienes y males del otro como propios. Pero además, él está en ella porque él, o ella, depende cómo la hablamos, no se contenta con una superficial posesión del otro, sino que quiere poseerlo todo. Por eso de suyo el amor es exclusivo. Cuando uno está dispuesto a compartir, coño, hay una cosa muy rara, porque hay un deseo de compartirlo todo, de poseerlo todo. Y por eso pasa, al final, que pueden tener la misma voluntad y al final querer más o menos las mismas cosas. Se ha ido produciendo un proceso de asemejarse en lo profundo. Y por eso los conflictos deberían ir con el tiempo menos, en el sentido más profundo, de que son uno. Que los hijos cuando van a hablar con ellos, no van por la mamá por un lado, pero no, llega un punto donde da lo mismo porque va a ser lo mismo. Como un bloque, aunque no estén juntos. La respuesta es porque sintonizan. Si cuando hay división es que van para allá, manipulan por acá, lo ponen en... Pero con el tiempo debería ocurrir de que son la misma voz, son la misma inteligencia, pero fíjese, no hay una anulación. No es porque él quedó completamente sumido, ¿se fijan como esa cosa enfermiza? No, esto se llama amistad. Se llama crecer como ser humano integralmente en la vida conyugal. De manera que realmente podamos ser uno. Eso llena de gozo. Y hace algo indivisible. Lo que yo quería decir hoy día es que así hay que prepararse a las crisis. Cultivando en los movimientos de calma, ojalá algo que tenga olor a mutuación, a escudriñamiento, a paciencia, a oído. Se necesita sabiduría. Y un oído atento es el anhelo del sabio. El marido aprende a hacer esto gracias a una buena mujer. Los hombres en general nos cuesta mucho esto. Se los doy como dato. Cuesta mucho. El hombre en general quiere hablar de sí mismo, de no sé qué. Le cuesta entrar en la sintonía. Pero cuando hay amor entra y cuando hay paciencia más. Y no hay que desistir. Es muy raro que un hombre tenga por sí mismo toda esta iniciativa. No, es un aprendizaje del matrimonio. Es como el lenguaje de los cuerpos. Es un lenguaje. Y en la mujer, como la mujer está mejor dotada en ese sentido que el hombre, por ser más interior, por así decirlo, capta mejor estas cosas. El hombre, como es más... ni siquiera capta las heridas, no tomó nota de las cosas. Tiene que aprender a conectarse con su mujer, a ver los detalles. Eso se hace con la comunicación, se hace con amor. Mire, termino con la frase de San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, siembra amor.
y cosecharás amor. No claudiquen, no claudiquen. No lo hagan por, no, un verdadero amor. Y se cosecha amor. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Eso, no sé qué más decir. ¿Sirve o no se entiende? ¿Sí? Ah, qué bueno. Muy bueno. Me alegro. Preguntas. Igual tenemos un momentito, yo creo que para preguntar o comentar algo, conversar. Bueno, traje unas hojas con... La tarjeta de visita. Sí, yo hablo pero no curo, lo cierto, ¿no? Pero no curo, no me resulta. Sí, yo creo que sirve, ¿no? Es como útil, es un poco más pesado, pero yo creo que se pueden sacar muchas ideas positivas. ¿Qué te vas a una pregunta? Pregunten. ¿Qué pasa si no hay una relación con Dios por parte de uno de los dos? Porque si no hay en ninguno de los dos no se puede hacer nada, creo yo. En ninguno de los dos es difícil, es muy difícil. Pero si hay en uno de los dos, o no hay en ninguno de los dos. En uno de los dos. En uno de los dos no hay. No hay. Es importante que el que la tiene la incremente y haga todo esto desde ahí. O sea, después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Sí. No van separados. O sea, si yo quiero cultivar el amor conyugal, si ustedes quieren, que después del amor a Dios es la máxima amistad, primero tengo que, o digamos en consonancia, no preocuparme de mi amistad con Dios. Porque miren, a la larga es muy lógico. Si yo no estoy con Dios, voy a mirar a todos desde mi pedestal, por así decirlo. Desde mi... Como que alguien que no tiene a Dios no tiene conciencia de su nada, de su pequeñez, ¿no? Entonces, es muy difícil que llegue a escudriñar y esforzarse por escudriñar interiormente en otro, porque cuando no hay humildad uno no se agacha. Esto hay que hacerlo agachado, como... ¿Ya? Pero cuando hay unión con Dios, cuando uno tiene unión con Dios, en general no tiene conciencia primero de su grandeza, sino que tiene conciencia de una grandeza desde una completa pequeñez, de un amor dado por Dios a uno gratuitamente, a pesar de todo. Entonces, cuando se acerca a otro desde ahí, es decir, cuando uno se acerca a otro desde la misericordia, porque uno se ha sentido constantemente misericordiado, esto avanza mucho, aunque sea un tipo con una cabeza dura y mucho, ablanda. Pero ¿me entiendes? O sea, en el amor hay algo de misericordia. Pero no de que yo voy a ser misericordioso con el otro, sino que yo tengo conciencia de que soy a cada rato mirado con misericordia. Si yo tengo esa conciencia, soy todopoderoso. Porque voy a mirar a otro con ojos de misericordia. Y eso es maravilloso. Hay pocos seres humanos que se resisten a eso. Hay que estar muy mal para eso. Así como... No, realmente eso ablanda, porque es como el fuego del amor para el cual estamos hechos. Entonces, parte los corazones más duros y mueve las puertas más pesadas. Por eso yo diría, incrementar eso y acercarse desde la pequeñez, desde la humildad y sencillez que es la base de todo el edificio. Y eso permite acceder al corazón del otro por aislado que esté, creo yo. Entonces, yo haría eso. ¿Se entiende? Sí, eso yo creo que es súper sano. Yo tengo una pregunta ¿Ya? aquí que me llamó la atención, que el Papa Francisco habla como del rol de los matrimonios experimentados en un acompañamiento al otro, Sí. que no es algo tan habitual, o sea, como que yo creo que No, es que el da Papa... para nada. No se da muy poco, pero el Papa insiste mucho. O sea, dice que, lo dice ahí, no solo es que no lleguen bien preparados al matrimonio, sino que pasan dos cosas muy graves. Primero, que nunca se les insistió a los novios de lo que es la gracia de Dios, en la que hay que apoyarse para todo lo que viene. Y otro, que a matrimonios en los primeros años de su matrimonio se les deja solo, como este supuesto respeto a la intimidad, donde se producen a veces los problemas más grandes que quedaron ahí instalados. Entonces, que hay que hacer un acompañamiento o suscitar espacios para posibles acompañamientos.
Eso es valioso. Pero ¿cómo se puede, o sea, cómo lo hacemos en nuestra sociedad chilena? Yo creo que eso en muchas parroquias, o sea, No, no está la herramienta, por eso Sí. ¿sabes? No está, como que no se ofrece. Sí, ¿cómo hacerlo? Porque efectivamente uno ve que las crisis y lo que tú decís, parten los primeros años Los de primeros matrimonio, meses, o sea. y que le llega a uno el caso, ¿cómo al final derivar que no sea el terapeuta, que como que lo ven que ya están liquidados? Sí. No, yo creo que, no sé cómo, pero no esperar que, o sea, quizás no esperar que lo abran las parroquias, pero uno quizás puede suscitar una iniciativa para ofrecer espacios de conversación a matrimonios jóvenes, pero esa presencia es súper importante. De los que han pasado ya por muchas crisis y las han superado bien, son justamente esa voz de la experiencia la que le dice, oye, tranquilo, hay cosas peores, o sea, y no pasa nada, y vamos, y van a voy. Si el problema es cuando se tiene una visión muy infantil de lo que es el matrimonio, generalmente que lo que le ocurre al joven que ve, el problema es mucho más grave porque ni siquiera lo ve como una aspiración, pero supuesto el que lo ve como una aspiración, lo ve como una conquista realizada. ¿Entienden? Como que ya se casó. Chuta, y es como que, oye, te casaste, o sea, ahora empieza, la aventura empieza ahora. No es como que ya me casé, como que conquistó algo que ya es como ganado. No, tiene poca conciencia de que es la verdadera gran aventura. O sea, aquí prepárate, afírmate, y ojalá que alguien te oriente un poco, te ayude, tengas en quién apoyarte. Pero a veces el tema está en que los abuelos acompañen a sus nietos recién casados. O sea, no es solo que haya un lugar donde uno va, no, dentro de las mismas familias. Los tíos que estén pendientes de sus sobrinos. A veces los hijos no quieren hablar con sus papás, pero los tíos que están casados se metan y ahí se abren más porque tienen menos vergüenza. Pero el problema a veces es que la familia ampliada es muy débil. Están los papás con sus hijos. Sus hijos no tienen tanta confianza con sus papás, además tienen que mostrarles de que van muy bien, entonces empiezan a tener problemas, se quedan callados, no se atreven a preguntar con nadie más. Pero si hay familia ampliada, es decir, tíos, primos, abuelos, esa ayuda puede venir por esos matrimonios Entonces se trata como no tanto de abrir espacios fuera, sino que suscitarlos dentro de la misma familia. Pero a veces la misma familia está muy aislada. No sé, entonces que... O sea, un desafío. Es un desafío, pero hay que conciencia. generarlo, porque en esto nadie navega solo bien, ¿no? Se necesita mucha ayuda, hay que aprender a remar, hay que aprender, diría yo. Sí. Ahora, en Chile da mucha vergüenza porque son todos como ese es el problema es como, si hay vanidad, muy complicado, porque uno va a ir a contar... No sé, porque una persona que se va a confesar con vanidad, al final es como, casi como que no pecó, no, es que bueno, pasó, entonces justificar en vez de decir, oiga, esto es lo mismo, abrirse y mostrar la debilidad que yo muestro, se necesita intimidad. Entonces hay que suscitar espacios de intimidad, de no amenaza, de misericordia. Misericordia, pum, funciona. Ahí tienen el desafío. Ya pues, sí, bueno, ya me he entusiasmado. Bueno, se agradece mucho, cuídense, saludos a los maridos. Ha sido una experiencia muy valiosa volver a la casa. Este era